Hoy les voy a hablar de una de mis películas preferidas del mundo mundial que se llama Dogville. El director de esta película es Lars von Trier. Cuando yo estaba todavía en la universidad, tenía una clase que se llamaba Estética de la Imagen. Era una de mis materias preferidas, pero la profesora tenía una particularidad, que cuando ella ya no quería hablar con usted más, lo dejaba hablando solo. Una chimba. Entonces un día fui y le pregunté porque tenía muchas dudas sobre algo que teníamos que entregar y ella me contestó, yo no entendí nada y ahí me dejó parada hablando sola, lo cual me dio una ira extrema y me fui para mi casa puta, iracunda, frustrada. Llegué a mi casa y había una película que me estaba esperando hacía días, que había sido recomendada por uno de mis amigos y yo le di play para disipar como mi frustración. Imagínense la ira que yo tenía y llegar a verme Dogville. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel de catarsis. Por eso, bienvenidos a Marce, donde todos los días aprendemos a querernos. Hoy vamos a hablar de la película Dogville. Yo no sé si ustedes ya se vieron Dogville o no se la han visto, pero Dogville es una película que fue perfecta para la catarsis que yo necesitaba hacer. Pero esta es una película que no solamente te confronta con tus propios sentimientos, sino también con los sentimientos más oscuros que tiene la humanidad. Cuando se vean la película van a ver de lo que les estoy hablando. Para empezar, Dogville es una película dirigida por Lars von Trier. Lars von Trier en esta película la sacó del estadio y todo el escenario, las puertas, las calles, es dibujado en tiza como si fuera un teatro gigante. El director lo que quería era volver al inicio, volver al principio del cine. Él hace parte de uno de los movimientos del cine que se llama Dogme 94. En este lo que buscan también es como no usar efectos especiales. Aunque la película no es completamente basada en el Dogme 94, sí tiene pues parte de esto. Y es como si el director te estuviera diciendo, no se fije, no se distraiga en lo que no es importante, concéntrese en lo importante y que aquí lo importante va a ser otra cosa. Entonces desde ya usted está como, wow, what the fuck is this? O sea, la película está basada en las conversaciones, en las interacciones que tienen cada uno de los personajes. Dogville es un drama sobre el abuso, la explotación y la naturaleza humana. Grace, que es interpretada por Nicole Kidman, llega a un pueblo y está buscando como ayuda, pero en ese pueblo la gente se muestra súper amable, súper querida, súper servicial. Pero al final, ahí está la magia también del director, nos va metiendo en el personaje de cada uno de ellos y nos va dejando ver the dark part of humanity, la parte más oscura de los personajes. De nuevo estamos viendo cómo el ser humano siempre es luz, pero también es oscuridad. Empiezas a ver lo peor de cada uno de los personajes, pero te vas hipnotizando con la película. ¿Sabían que Lars von Trier se basó en el teatro épico de Brecht para hacer esta película? Por eso todo es minimalista y se centra en las interacciones humanas, como en la complejidad de las relaciones humanas. Esta inspiración de él es para dejarle a usted súper claro que esto es una representación, es como si fuera teatro, es una representación de la realidad. Sin embargo, usted se conecta y se engancha tanto que termina por olvidar que es una película. Otro dato curioso de la película es que Nicole Kidman y Lars von Trier durante el rodaje de la película tenían una tensión brutal, no sabemos por qué, pero sí hubo mucha tensión, él le exigió mucho a ella como actriz, pero eso se logra ver en la película, o sea, ella hace una interpretación majestuosa. Para mí, Dogville es una crítica brutal a cómo tratamos a las personas cuando creemos que no va a haber ningún tipo de consecuencias. Eso le hace a uno preguntarse, obviamente, y creo que una de las preguntas de Lars von Trier también es, ¿qué pasa con el ser humano cuando le damos ese poder sobre otro?
Creo que Lars von Trier nos lleva por una película que nos hace sentir incómodos, diría yo, pero también, como siempre les digo, ahí está la magia del cine. ¿Quién dice que uno va a cine solamente para reírse y pasar un rato feliz? Así es también como uno. ¿Quién dice que uno solo es su lado positivo? Uno también es su lado negativo. Algo que confronta también demasiado la película y que por eso lo traigo también a colación, por amarse, es porque vos te ves la película y te haces una pregunta. ¿Cuántas veces hemos permitido que nos traten mal por miedo a que nos abandonen, a que nos rechacen, etcétera, etcétera? Esta película se trata sobre poner límites. Esta película se trata sobre la ira. Esta película se trata sobre el abuso. Entonces la película te confronta. ¿Cuántas veces te vas a dejar tratar mal por no poner límites? Seguimos con esa pregunta. Grace, que es interpretada por Nicole Kidman, en la película permite que abusen de ella y de su bondad. Y yo no sé ustedes, pero yo he estado en esa misma posición. Tal vez no como la muestran ahí, obviamente, pero hemos estado todos en esa posición. O muchos. Muchas veces, cuando no tenemos ese amor propio, por el miedo al rechazo o por sentir que tenemos que agradar, empezamos a desdibujar esos límites, empezamos a permitir que las personas crucen esos límites. Y eso, mis queridos amigos, es lo que nos va destruyendo poquito a poquito. Y en esta película, por eso me parece también casualmente tan importante que no es solamente una de mis películas preferidas, sino que también es una película que nos va a mostrar qué pasa cuando usted sigue haciéndose el loco con los límites y no los establece y no los pone. Bueno, yo no les voy a contar más porque quiero que se antojen de verla y segundo porque Dogville es una cosa que usted tiene que vivir, ni siquiera ver, vivir. El amor propio no es solamente decirnos frases bonitas y hacernos baños de ruda con la luna, que aunque obviamente hace parte del amor propio, del amarse y de lo que estamos descubriendo, no es solamente ese cuento bonito. Ya hemos vivido aquí que el amarse es también aprender a decir no, y ese decir no es incómodo, pero ¿quién dijo que el proceso de amarse iba a ser lineal y delicioso y súper fantabuloso? No es que no vamos de paseo, estamos encontrándonos a nosotros mismos y ese viaje es doloroso en sí, pero es algo satisfactorio, lo aseguro, lo aseguro. Finalmente, Grace, en un punto de quiebre, no mentira, no les voy a contar para que se la vean. Hoy los invito a hacer una reflexión. ¿Cuántas veces no hemos explotado de la ira solo por no ser los malos de la película? Dogville nos recuerda que no poner límites es permitir que los otros se aprovechen de uno. Y si uno permite que los otros se aprovechen de uno, entonces eso no es amor propio. Al final de la película, el director nos hace cuestionarnos sobre lo que ya les decía, cómo actuamos nosotros cuando creemos que no va a haber ninguna consecuencia. Pero eso nos hace cuestionar no solo los personajes y cómo ellos actúan y por qué actúan de esa manera, sino nosotros mismos, por qué actuamos así, por qué permitimos tantas cosas, por qué no establecemos límites. Pero si nosotros somos valiosos, si nosotros somos importantes, no lo sé. No lo sé. Véanse la película a ver qué pasa cuando uno no pone límites. Yo lo único que les pido es que se vean la película y que miren qué pasa cuando uno no establece límites. A mí me parece esta película 10 de 10. Ahora cuéntenme ustedes qué tal les pareció. Y los espero mañana para nuestra clase de inglés de todos los viernes. De verdad, véanse la película. Es excelente.